Violencia de género, cuando no se hablaba de esto, ella sí consideraba a las víctimas, todo lo tomaba en consideración, pero sobre todo el exquisito trato que ha tenido siempre con los niños y con las niñas, y la exclusiva responsabilidad e interés que se tomaba cuando un niño o una niña era agredido, lo mismo maltratado que agredido sexualmente. Se tomaba muy en serio, junto con un juez, Juan de Dios, ¿te acuerdas de él? Que está en la Audiencia Nacional, que también era un equipo bastante bueno, pues un juez de instructor que también se lo tomaba muy en serio. Hemos tenido más casos de niños y de niñas con lo que hemos coincidido, pero me he acordado estos días más de estos dos casos porque fueron duros, porque claro, tenían un abogado que iba por todas. Pues yo lo que quiero es agradecerte por esa trayectoria. También fue una de las fiscales que acabó con aquello de, ¿os acordáis? Las niñas, ¿cómo se les llamaba entonces? Las niñas descarriadas. Aquel término de niñas descarriadas, que eran las niñas que estaban recogidas en Diputación. No sé por qué las pobres le llaman descarriadas cuando tenían culpa de nada. Igual estaban allí porque sus padres no sabían cuidarlas o las maltrataban, ¿no? Yo, fiscala jefe de Vizcaya, yo te quiero dar las gracias por tu trayectoria. Junto con ese entrañable fiscal cardenal, que tanto le queremos en la asociación, pues sois los dos fiscales en todo el Estado que estáis siempre en el corazón y en la memoria de la asociación. Siempre contaremos contigo, fiscala. Gracias. Pues muchísimas gracias, Blanca Estrella. En primer lugar, porque, bueno, yo creo que Blanca Estrella me ha dicho demasiadas cosas, porque el afecto es mutuo, porque llevamos trabajando muchos años y que ella se acuerda, tiene una memoria impresionante. Yo no me acuerdo de muchas cosas porque como el día a día es tan rico y he estado en la Fiscalía de Menores, delegada 10 años, he estado en la Fiscalía de Familia, entonces he tratado bastantes temas que podían tener relación bien con mujeres o bien con menores. Entonces, por eso... Es un teléfono que no uso ni sé usar. ¿Cómo te entiendo? ¿Cómo te entiendo, Blanca Estrella? Porque a mí me pasa eso... Elena, coge, haz el garro de eso. No sé quién es, pero no se lo haga a nadie, además. Porque hasta que no aprenda a usarlo... Qué bien te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso tiene, la verdad, tiene ese recuerdo, que yo lo tengo igual de ella, porque siempre hemos trabajado y siempre cualquier tema suyo siempre ha sido, pues, desde la Fiscalía hemos procurado dar una respuesta. Yo quería agradecerte, en primer lugar, a la Asociación Clara Campoamor, concretamente a ti, la invitación a clausurar estas jornadas de formación que han tenido lugar estos días 23 y 24 de noviembre. Agradecimiento por un doble motivo. En primer lugar, por la institución a la que represento como fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Vizcaya, como has dicho, y por el contenido de las propias jornadas que reflejan vuestro compromiso en favor de la mujer. La mujer tiene un papel esencial en la sociedad. De hecho, los países en desarrollo son conscientes de esta importancia y dedican abundantes medios para hacerlo posible esta realidad. No todos los que debieran, pero cada vez es más importante y en los países desarrollados se está, gracias a asociaciones como las vuestras, intentando que la mujer, revelar el papel de la mujer. Lo que no sucede igual en los países en vías de desarrollo, en los que los derechos de la mujer son violados sistemáticamente. Yo siempre tengo una frase que no sé si es muy certera, pero mejorada la mujer, mejorada la sociedad. Por eso es tan importante la educación y la formación, como habéis reflejado en vuestra ponencia, acertadamente, la educación como arma contra la desigualdad. Esa ponencia, a mí personalmente me hubiera gustado estar en estas jornadas, pero no he podido. Y ahí está la clave, ahí está la clave. Se ha avanzado mucho en este sentido, pero es preciso rematar este avance y luchar para que la educación de los niños y de las niñas tengan las mismas posibilidades de acceso a la educación. No se trata de ser idénticos, sino de como personas tener los mismos derechos. Habéis tratado también el tema de la corresponsabilidad, fundamental para poder sacar adelante a la igualdad. Y no se trata de la igualdad de sexos en el sentido de masculinizarse o de feminizarse, sino cada uno desde su aportación, como hombre o como mujer, corresponsabilizarse en la tarea común. Por último, habéis tratado el tema importantísimo de la violencia de género en todas las etapas de la vida. Y aquí, como habéis dicho, la educación es fundamental, pero también cuando llega el momento duro o el momento en que hay que
acudir al bisturí, aquí quiero resaltar el papel de la Fiscalía. A veces en la Fiscalía se nos achaca o se nos dice que somos poco proactivas. Y yo creo que es porque no se conoce bien el papel de la Fiscalía, porque nada hay más lejos de esta realidad. En primer lugar, lo que pasa es que muchas veces no se conoce bien la función del fiscal y se confunde con la función del juez. Nosotros, en relación al inicio del procedimiento, tanto en el supuesto de violencia de género como en los delitos leves de injurias, etcétera, dado su carácter exclusivamente privado y sujetos, por tanto, al requisito de la denuncia previa, como el resto de los delitos de naturaleza pública, el Ministerio Fiscal es garante de la legalidad. Actúa desde el momento en el que conoce la comisión del delito. Pero, mientras al Ministerio Fiscal no le sean atribuidas las facultades instructoras, que solo las tiene el juez en la actualidad, ahora mismo se está luchando, todas las reformas legales van en función de que sea el fiscal quien instruya. Pero mientras el fiscal no instruya, nosotros lo único que tenemos es el control de la legalidad. No podemos podemos impulsar en el procedimiento en el sentido de que se cumplan los plazos, de que se atienda, pero es el juez, esta facultad está única y exclusivamente la facultad instructora, la de concesión de pruebas, la de pedir pruebas, la de, pedir pruebas es la acusación particular y los abogados, y la de hecho, el auto del juez dice, se admite esta prueba, se admite esta y se admite la siguiente. Y nosotros recurrimos. ¿Por qué no han admitido esta prueba? Somos una parte más que representamos al Estado y somos representantes de los ciudadanos. Nosotros ejercitamos la acción penal en nombre de los ciudadanos, pero nosotros a veces nos llevamos los mismos berrinches que se llevan los abogados de las asociaciones vuestras o cualquier abogado de una acusación particular, porque igual el juez nos deniega una prueba que para nosotros es relevante y tenemos que recurrir. A veces no se conoce bien el papel de la Fiscalía y el fiscal no tiene capacidad para incoar procedimiento de ningún tipo. Es una facultad que está exclusivamente reservada a los jueces y magistrados. Pero podrá, dentro de las atribuciones que tiene encomendadas en el Estatuto del Ministerio Fiscal, y siempre que no exista un procedimiento judicial, iniciar o incoar unas diligencias de investigación. A mí, a la Fiscalía, viene cualquier persona a ponerme en conocimiento, o yo conozco por un periódico o por cualquier motivo, tengo una noticia criminis en virtud de la cual sé que está habiendo un delito de maltrato a una mujer o de un abuso sexual, yo inmediatamente, si no han denunciado, abro unas diligencias de investigación, que no es un procedimiento judicial. Entonces yo, en la Fiscalía, que es lo que puede hacer por el Estatuto, llama a declarar, cita a las personas y averigua si es verdad esa noticia criminis, si es verdad eso que dice el periódico o si es verdad eso que ha venido dicho por cualquiera. Y si es verdad y yo tengo pruebas, lo que hago es poner una denuncia ante el juzgado. Y el juzgado sigue con el procedimiento. Pero yo no puedo iniciar un procedimiento judicial, porque es importante esto que lo tengáis para cuando oigáis, y ya que he venido yo aquí me ha hecho ilusión para poder manifestaros lo que es la Fiscalía, porque hay mucha confusión. El fiscal no instruye, el fiscal es el control de la legalidad, es el juez el que instruye, y a veces tenemos un poco la sensación de decir el fiscal es poco proactivo. Es igual si a mí me pasa que yo pido una prueba, es decir, que estamos en la misma situación. Lo que pasa es que nosotros tenemos el dominio porque ejercitamos la acción en nombre de los ciudadanos y la impulsamos, podemos dirigir, pero nunca intervenir como interviene un juez de instrucción. Y siempre y cuando la víctima no haya denunciado ante la policía o en el juzgado, porque si la víctima ha denunciado en la policía o en el juzgado, yo tengo que cesar en mis diligencias de investigación, porque así lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio Fiscal es parte objetiva y garante de la legalidad. Como os he dicho, solicitará la continuación del procedimiento en función de las pruebas que existen. Aquí tenemos también el gran problema de que a veces decís, bueno, si es que esto no ha llegado a nada. Mientras exista la dispensa del derecho, la dispensa a declarar de la víctima, estamos un poco cojos, porque si no hay lesiones y si no hay algún dato objetivo más, llegamos a juicio después de todo el esfuerzo hecho y realizado y todo lo que supone el engranaje de la Administración de Justicia, y llega la víctima y dice, yo me acojo a mi derecho a no declarar. Entonces, a esa persona no le puedes obligar a declarar. Con lo cual, el juez no tiene más que la declaración de uno, no tiene la declaración de otro.
A veces los testigos son testigos muy de referencia, que ya sabéis lo que dice el Supremo respecto a los testigos de referencia, que es un testimonio que los jueces valoran cogiéndolo con pinzas, si no hay más datos corroboradores de ese hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos quedamos sin prueba, porque la persona se acoge a su derecho de no declarar. Entonces, el juez coge y dicta una sentencia absolutoria. Está habiendo muchas sentencias absolutorias. Muchas sentencias absolutorias precisamente porque se acogen a esa dispensa, porque luego van allí, lo han dicho en el momento del énfasis, ¿no? Pero luego van allí y se arrepienten, no quieren, se ha calmado todo, no quieren la orden de alejamiento, porque es el que pasa la pensión, es el que mantiene a sus hijos, etcétera. Hay muchos problemas que yo creo que hay que ir poco a poco limando y hay que ir poco a poco perfilando, pero yo creo que es importante tener rigor en la apreciación de los datos y de los problemas, porque solo con rigor se puede atajar la realidad. Luego también, en cualquier caso, el letrado que interviene en los procedimientos ejerce la acusación particular con independencia de la actuación del Ministerio Fiscal, y él mismo también puede solicitar, vosotros como asociación, la continuación o no del procedimiento y las diligencias de prueba que consideren necesarias. Y ahora, respecto al contacto previo con la víctima, que muchas veces estoy incidiendo un poco más aquí en la violencia de género, porque últimamente he recibido muchas críticas por parte de la Fiscalía, y es que por eso quiero que conozcáis la realidad. La víctima no está desamparada, porque desde el primer momento se le nombra un letrado de oficio para que ejerza la acusación. Letrado que mantendrá en todo momento informado a la víctima en el devenir del procedimiento. Y es importante que también sepáis que el fiscal, como defensor de la legalidad, tiene que buscar un equilibrio entre los derechos del acusado y los derechos de la víctima. Nosotros, a través del Estatuto de la Víctima, y eso que, fijaros, en la Fiscalía esto es un inciso, no está maltratada la víctima en la Fiscalía como institución. En primer lugar, el artículo 544, me parece, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahí establece todos los derechos de la víctima en los casos de maltratos. Y, en segundo lugar, existe una Fiscalía Especial de Violencia de Género, que tiene su sede la delegada en Madrid y está por todas las... Y luego existe una Fiscalía Especial de la víctima. O sea, solamente se dedica, sus finalidades fundamentales es una fiscal delegada con varias personas que se dedican a eso. Es decir, que nosotros el tema lo tratamos con mucho cuidado. Lo que pasa es que nosotros, a la hora de ir a juicio, no podemos ser imparciales. Un fiscal, el juez lo puede hacer. Un fiscal no se puede poner a hablar con la víctima. Porque esa víctima, eso podrá hacerla ella, el fiscal lo que tiene que hacer es que tenga esa víctima todos los mecanismos legales para defenderse y poder defenderse conforme a derecho. Ahora, si el acusado, imaginaros, vosotros en un procedimiento que no estáis, vosotros lleváis al acusado y el fiscal solo hace caso a la víctima y escucha a la víctima, diréis, vaya morro que tiene esta fiscal. O sea, que el acusado, ¿qué pasa? Nosotros no somos carceleros, ni somos personas, nosotros defendemos los derechos. Hay que tener un equilibrio, tanto en los derechos del acusado como en los derechos de la víctima. Garantías procesales, me refiero, procesales. Y la víctima tiene todas sus garantías procesales, pero no podemos... se habla con la víctima en el momento de la guardia. Yo, cuando la gente dice que la Fiscalía no actúa, hace poco yo me cambiaron de edificio y he estado con todas las jóvenes, porque yo ya tengo una edad, ¿verdad? Y cómo he visto cómo luchaban. Me venían al despacho, Ana, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Esta señora, yo creo que está desamparada, esta persona, y sin tener por obligación, porque nuestra obligación es atender a la víctima, pero en el procedimiento no podemos, tenemos que mostrar una imparcialidad. Aunque tenemos que cargarnos de pruebas, tenemos que ayudar a la víctima, tenemos que acogerla, que comprenderla, pero en el proceso no podemos decantarnos por uno o por otro hasta que no tengamos pruebas. Luego pedimos la acusación y decimos, está acusado con esto, su actuación es constitutiva de un delito de tal y tal. Y ahí es donde tenemos que dar la batalla. Pero en el trabajo nuestro de cada día, pero como defensores de la legalidad. Y
Bueno, pues yo eso quería deciros un poco, no sé si os convenzo o no, si me podéis preguntar. Y luego también que tenéis que tener en cuenta que la Fiscalía en los delitos de violencia de género, gracias al sistema de registro que utiliza, tiene constancia en todo momento de la existencia o no de episodios anteriores de violencia, con lo cual esta valoración siempre es tenida en cuenta en cada momento a los efectos de apreciar una reincidencia o una correspondiente agravante. Pero pensar que nosotros en la Fiscalía tenemos una especial sensibilidad, sobre todo ahora, para erradicar estas conductas. Para erradicar estas conductas con los medios legales que tenemos. Pero que no se nos ataque ni se nos diga que no somos activos. Somos activos en la medida en que nuestro estatuto lo permite, y los que realmente, cuando nos den la instrucción, será otra cuestión. Podremos hacer mucho más. Pero en el momento la instrucción la tienen los jueces, la tienen los magistrados. Y a mí me consta, hay una guardia de violencia de género de 2 juzgados. Y hay 5 fiscales dedicadas, 5 no, sí, 5, hay 2 secciones dedicadas a la violencia de género. Y un porcentaje que entran en guardia de 12 o 13 personas dedicadas a la violencia de género. Con lo cual, yo creo que medios estamos poniendo. Y desde luego a ningún fiscal le he oído decir jamás, y desde luego por mí no va a pasar, que haya un trato, sino todo lo contrario, con una sensibilidad impresionante. Con lo cual, pues sí, me gustaría que de alguna manera, y si tenéis algún problema o si tenéis algo algún día, pues vengáis a hablar conmigo o con la fiscal que lo lleva. Para mí, yo siempre he estado muy comprometida con los derechos de la mujer, como Blanca Estrella, porque quizá en mi época, fíjate, en mi época es que yo he cumplido 67 años, no me importa decíroslo, y en mi época no estudiaban las mujeres. En mi clase yo creo que yo era pésima estudiante, pero sin embargo era muy inquieta. Y entonces, como era muy inquieta, pues seguí, ¿no? Y entonces todo esto es nuevo. Y yo creo que es muy importante que la mujer tengamos ese espíritu de superación, de lucha, de querer que nuestros derechos como personas se lleven al total de sus capacidades. Ahí está la labor, nosotras como madres, como trabajadoras, como personas de la sociedad, tenemos que inculcar a las respectivas personas que están a nuestro alrededor, porque de ahí una sociedad que tiene mujeres preparadas, mujeres con talento, mujeres o sin talento, pero que se comprometen con la sociedad, siempre esa sociedad va a ser mucho mejor. Porque la mujer, si no sé si os dais cuenta, no me atrevo mucho a deciros porque no conozco mucho el público, pero la mujer es el alma mater de la sociedad. Los hombres, bueno, pues tienen su papel, han tenido su papel siempre, pero aunque sigamos siendo, hoy me comentaban los compañeros, fíjate, aunque sigamos siendo, ahora en la Fiscalía nosotros somos 60% de mujeres, o sea que yo no puedo decir mucho esto, porque nosotros somos el 60% de mujeres. Pero aunque sigamos siendo un porcentaje, pero en los puestos altos no llegan, porque en el Supremo, por ejemplo, y en eso no están equiparadas las mujeres a lo que hay en el Supremo. Y en las empresas también muchas veces hay mucha mujer al principio, pero nosotros hemos luchado mucho, porque hemos luchado muchísimo para que sean nulos los despidos por embarazo. Yo en la Fiscalía de aquí se ha luchado, cuando yo llevaba social, el Tribunal Constitucional recurrimos una sentencia porque era un despido discriminatorio. O sea, ¿desde cuándo? Y hay muchas empresas que empiezan a decir que y con otros subterfugios los fiscales somos un poco malos. Entonces no vemos nunca a este tío viene de buenas. No, si un empresario está despidiendo a una señora 3 meses, 4 y dice y lo conmuta o lo enmascara con un despido, este tío no. Este va a despedir a esta porque está embarazada. Y al final era verdad. O sea, siempre es la inversión en la carga de la prueba social. Y hemos conseguido la sentencia del Constitucional que todos los despidos por embarazo son nulos. De pleno derecho. O sea, ya ni entramos en vistas casi en eso, porque ya los jueces lo han asumido, ¿no? Y entonces, pues hemos luchado mucho, yo creo que, y hay que seguir luchando, porque yo creo que si la mujer en la sociedad sigue avanzando en este sentido con rigor, con rigor y sin perder, yo soy muy partidaria de no perder la condición femenina, porque es lo que nos caracteriza y lo que no es discriminación. Yo no quiero ser, yo lo dije una vez, yo no quiero ser como ningún hombre, en todo caso que se parezcan a mí. No quiero ser como los hombres. O sea, no, me gustan
Bueno, quiero decir que no es que no me gusten, aquí hay dos, pero quiero decir que no es que nuestra función no es asimilarnos al hombre, sino desde nuestra feminidad conseguir que los valores propios de la mujer, que son mucho y que tiene muchísimo que hacer, se pongan en valor y se resalten y sean constructores de la sociedad. Y hoy me decía un compañero, que es muy gracioso, que tiene 4 hijos o 3 hijos, me decía: Ana, sí, las mujeres estáis en todo, pero donde estoy yo en el parque hay muchas mujeres que hombres. Y cuando voy a recoger al niño al colegio, todavía hay muchas mujeres que hombres. Por eso es tan importante esa conferencia que habéis tenido de corresponsabilizar. Si los hombres no se corresponsabilizan con el trabajo de la familia, de la mujer o de cualquier cosa, no se puede hacer nada. Pero claro, es que eso es de cajón de madera del pino. Ahora los chicos jóvenes, yo creo que eso ya lo tienen un poco más, porque viven en los pisos o porque viven y saben un poco cocinar. O sea, quiero decir, bueno, cocinar o hacer cosas, pero lo que no se puede es decir, y eso hay que luchar muchísimo. O sea, la mujer trabaja igual que el hombre y viene igual de cansada que el hombre y encima es más pequeñita y no llega al plato último de arriba. Con lo cual, el señor, yo siempre cuando me casé lo tuve muy claro, y mi marido es un poco antiguo. Aquí somos dos y aquí tú eres más alto que yo y llegas al plato de arriba. Yo no, o sea, con lo cual tú, igual que yo. Entonces, todas esas cuestiones que, ¿por qué es hombre? Que había antes, ponle tú la mesa. ¿Por qué es hombre? Ponle... Y eso no es corresponsabilizar. Eso es un retroceso que tenemos que evitar. Y eso es la educación. Pero sin discriminación y sin decir, es que es tu hermano, no es que somos, es que estamos trabajando, es que hemos ido al colegio, es que yo vengo igual de cansado que mi hermana. Eso que lo haga tu hermana. Yo soy 10 hermanos. Y en mi época eran machistas. Y eso, ponle una silla a tu hermano. Y yo, claro, estoy aquí porque siempre he sido revolucionaria. Que me la ponga él a mí. Y follón en mi casa. Claro, pero todo eso ha habido que irlos, hay que irlos, y son tonterías, son tonterías a veces las que nos van a hacer luchar con cariño y con ilusión. Pero yo creo que, bueno, estas tonterías que os he dicho, me gustaría que acabara en positivo para ilusionarnos, como habéis dicho vosotros, con esta tarea en la que sin cansarnos tenemos que poner un granito de arena cada día para allí donde haya una mujer, sea del color que sea, pueda desarrollarse plenamente en todas sus facultades físicas y mentales. Y esa sería mi ilusión, y yo creo que aquí tenemos una gran labor que hacer las mujeres y los hombres, ¿no? Porque somos... Es que esto sería... Yo quiero acabar ya, porque si me pongo a hablar, es que el concepto de persona es un tema antropológico muy interesante. Claro, nosotros las mujeres hemos sido personas, consideradas personas hace pocos siglos. Entonces, ahí viene la evolución. Hay que saber historia. Porque, claro, no estaríamos hablando de esto si no hubiera habido históricamente un trato de la mujer casi como no persona. Entonces, yo recuerdo en mi tesis doctoral, yo recuerdo que hice la tesis doctoral y la primera, en la reforma del 75, que no ha sido tanto, yo soy mayor, pero no tanto, fue la primera vez que se podía la mujer hacer un acto de disposición patrimonial sin consentimiento del marido. Hasta el 75 no podías comprarte ni un chicle. Entonces, claro, estamos hablando de que en pocos años estamos dando unos saltos importantes porque todavía hay mucha gente del 75. Entonces, claro, si yo te estoy hablando de mi tesis doctoral y en el año 81 hice cuando fue todo el tema de la reforma del Código Civil, de la sociedad de gananciales. Antes un hombre tenía deudas y como eran bienes gananciales, todas las deudas del marido que había quebrado la empresa se comían el patrimonio de la mujer. Entonces la mujer, imagínate que era millonaria o que había trabajado toda su vida como una pantera y el señor le había dado por jugárselo a las cartas, pongamos por malo o por fracasar en la empresa, se quedaba sin nada. Hasta que vino la ley y eran las deudas gananciales y las deudas privativas y cada uno responde con su patrimonio de las privativas o de las gananciales. Y ya no puede entrar un patrimonio ajeno a unas privativas. Entonces, hay que decir que todo esto que estamos hablando es un tema bastante nuevo y hace falta todavía mucho estudio. Fíjate en los países subdesarrollados, aquí no podemos hablar cómo están las mujeres. Ahí sí que hace falta educación. O sea, es un tema, para mi gusto, precioso, en el que yo creo que nos tenemos que comprometer, y no solamente en el aspecto negativo del maltrato, que eso ya es que no se puede ni pensar. Eso ya es erradicarlo total. Eso ya es que no puede existir. De aquí a unos años que no puede. Es como lo del dinero. Tenemos que dentro de 5 años aquí no hay maltrato.
sino lo que tenemos que hacer es en positivo. El respeto de la mujer, la dignidad de la mujer como persona, que la tenemos que ir como si dijéramos, no aupando, pero por la trayectoria que ha habido en la sociedad y la historia. Entonces nos ha tocado a nosotros, como mujeres del siglo XXI, pues quizá hincar un poco más el hombro en este tema. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, en nombre de la fiscal jefe, doña Navarrilero, debe por concluir las jornadas, pero antes os quiero contar una anécdota que tenéis derecho. Estamos en un salón precioso que hemos elegido en varias ocasiones la asociación y os quiero decir, este edificio fue construido por la Sociedad El Sitio y el fundador de la Sociedad El Sitio fue Unamuno. Y aquí hablaba Unamuno, aquí hablaba Pío Baroja, aquí hablaban los grandes de España, de este país. Equiparable al Ateneo, pues al Ateneo de Madrid. La dictadura expropió el edificio y menos mal que tuvo el acierto de convertirlo en biblioteca. Ya estaba, esto ya era una biblioteca, era un salón de debate, de reflexión. Y aquí se discutió la Constitución de la República, en fin, para que os sintáis que aquí estuvieron los grandes, para mí los más grandes. Bueno, pues gracias, Ana Castella, porque así ya me considero que estaban entre los grandes. y además es que tenía que haber un escrito, algo en la entrada, diciendo cuándo se funda esto, quién lo funda. Era una asociación, la Sociedad del Sitio. Ya digo, yo en el año 78 lo que hicimos fue otra vez volver a restablecer la Sociedad del Sitio. Yo estuve aquí en uno de los bancos con Lombardero, con todo este grupo de abogados y abogadas que volvieron a establecer y nos ocupamos, pero no quitamos nada de lo que había, sino que cogimos algún despacho y este salón cuando nos hacía falta. Luego se decidió que lo dejábamos todo libre porque pues no había muchos socios, no había... Pero bueno, que en el 78 pues tuvimos, no sé, yo por lo menos el orgullo que he pasado por Bilbao y a Bilbaínes sabía la historia, que me la había contado mi abuela, ¿no? Y decía, joder, qué pena de edificio, ¿no? Aquí. Y qué pena de edificio que decir en el sentido de que aquí era donde se discutían las grandes esencias de la democracia. Pero bueno, que pudimos volverlo otra vez y volver a establecernos otra vez en este edificio. Os lo cuento porque esto debería de contar la historia de Bilbao y no sé por qué no... Pues, Unamuno, ¿qué pasa en Bilbao? Unamuno... Bueno, ahora como es el año de Bilbao hay que proponer todo esto porque no hemos salido para que todos salgamos en todos los sitios y que Unamuno y todo, es verdad, porque Unamuno... Sí, Unamuno, Bilbaíno, bueno, han hecho una estatua ahí feísima, por cierto, horrible, en la plaza esta del metro, pero... Es que yo creo que es fundamental la educación y la cultura, ¿verdad? Sí, exactamente. Y hombres como con tanto asunto. Oye, me he pegado un susto horrible en broma porque pensaba que era de verdad y es una estatua. Sí, sí. Y digo, ¿qué hace el señor ahí arriba solo? ¡Qué horror! ¿Te ha pasado a ti? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, yo creo que sois abogadas muchas. No. Trabajadoras sociales igual. Trabajadoras sociales. ¿Y cómo lo veis el tema? Mal. ¿O bien? En la Fiscalía podéis contar con lo que queráis, ¿eh? Hay una fiscal delegada de violencia de género que se llama Laura Francisca Hernández, que sabe un montonazo, y luego conmigo ya sabe Blanca Estrella que cualquier caso concreto que tengáis que os preocupe o que veáis que la Fiscalía puede intervenir o que podemos impulsarlo o que podemos hacer algo, nosotros estamos a vuestra disposición. Oye, tenemos a Ana Reca, que es la jefa de gabinete de la consejera de Interior, que te la voy a presentar luego, la tenemos allí, que es una gran amiga de la asociación también. Bueno, pues nada más, estaréis cansadísimos ya, ¿no? Tanta... Qué ricasco.